Nuestra fe está afianzada no en señales y maravillas, sino en el Dios soberano del universo. Bienvenidos a Devocionales 2020 con Cristo. Todo es posible. Él no actuará, entre comillas, de acuerdo con nuestras instrucciones. Con el propósito de impresionarnos, Jesús censuró a los que querían que exhibiera sus milagros con las siguientes palabras. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, escrito en Mateo 12:39. Él quiere que le aceptemos sin que tengamos ninguna prueba. Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron, escrito en Juan 20:29. Nosotros servimos a este Señor, no porque Él hace lo que nosotros querramos, sino porque confiamos en su preeminencia en nuestras vidas. En fin, de cuentas, mis queridos hermanos, Él debe ser y Él será el que decidirá qué es lo que nos conviene más. Nosotros no podemos ver el futuro, no sabemos cuál es su plan, solo percibimos el cuadro pequeño y ni siquiera lo vemos muy claramente. Teniendo en cuenta esta limitación, parece increíblemente arrogante de nuestra parte que le digamos a Dios lo que Él tiene que hacer. Una vez de darle a conocer nuestras necesidades y luego rendirnos a su voluntad es suficiente. Jesús mismo nos dio el ejemplo de esta actitud de sumisión. En el huerto de Getsemaní le pidió a su Padre que apartara de él la copa de humillación y muerte. Él sabía bien lo que significaba la crucifixión. La tensión emocional era tan intensa que grandes gotas de sangre salieron a través de su piel. En términos médicos, ese fenómeno se llama hematidrosis y solo le ocurre a las personas que están experimentando la más grande de las angustias. Sin embargo, incluso en medio de ese agudo dolor, Jesús oró diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Escrita en Lucas 22:42. Hay muchos otros ejemplos bíblicos de esta clase de sumisión a la autoridad de Dios. En 3 diferentes ocasiones, el apóstol Pablo le pidió al Señor que le quitara de él la molestia que él llamó un aguijón en mi carne. 3 veces la respuesta fue no. En cambio, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Escrita en 2 Corintios 12:9. Usted recuerda también la historia de Moisés y el encuentro con la voz de Dios en la zarza ardiente, Éxodo 3:4. El Señor le ordenó que se enfrentara con Faraón y le exigiera que dejara libres a la cautividad de sus hijos en Israel. Cuando Moisés le preguntó que por qué los hijos de Israel habrían de creer que Dios le había enviado, el Señor le armó de poderes milagrosos. Convirtió su vara en una culebra y luego le convirtió otra vez en una vara. Después hizo que la mano de Moisés se pusiera leprosa y luego se la sanó. Finalmente le dijo que si el pueblo no llegara a creerlo por medio de esas 2 señales, tomara de las aguas del río Nilo y las derramara sobre la tierra, y éstas se convertirían en sangre. Estas hazañas asombrosas fueron diseñadas para revelar el poder de Dios y probar la autenticidad de Moisés como su representante. Pero entonces ocurrió algo muy curioso. Moisés se quejó de que él carecía de elocuencia para realizar esta tarea. Soy tardo en... ¿No te parece eso algo extraño? Dios acababa de realizar milagros extraordinarios que capacitaron a Moisés para llevar a cabo la misión que él le había encomendado. ¿Por qué no habría de eliminar ese molesto impedimento del habla? Por supuesto, él tenía el poder para hacerlo. ¿No habría sido lógico que el Señor dijera, vas a necesitar una voz fuerte para guiar a 1 millón de personas a través del desierto? De hoy en adelante hablarás con autoridad. No fue así como respondió nuestro Señor. Primero se enojó con Moisés por usar esa debilidad como excusa. Luego nombró a Aarón, el hermano de Moisés, para que sirviera como su vocero. ¿Por qué Dios no hizo las cosas bien? Nos preguntaremos, y se deshizo de ese problema. No lo sabemos. Como he dicho anteriormente, hay ocasiones cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Podemos suponer que el Señor no sanó a Moisés de su torpeza lengua.
porque como Pablo, él estaba aprendiendo que su poder se perfecciona en esas debilidades. No había sido escogido para ser líder porque era un orador o un obrador de milagros o un superhombre, sino porque el Señor había decidido usar sus insuficiencias y defectos. Gracias a Dios, yo fui aceptada por Él de acuerdo con la misma provisión. Cada uno de nosotros está lleno de imperfecciones y defectos que el Señor podrá superar con decir solo una palabra. En cambio, frecuentemente Él nos deja luchar con nuestras debilidades para revelar su poder. Este concepto viene directamente de la Biblia. Pablo escribió: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escrita en 2 de Corintios 4:7. Mis hermanos, las cosas a nosotros no nos parecen tener sentido, pero créanme, el Señor tiene un plan y es perfecto. Que Dios te bendiga.